Bueno, 22 minutos, 22 y 1:30 grados la temperatura en Asunción. Carlos, tema de reelección, ya hicimos un adelanto. Sí. Pero comentanos antes, ¿qué pasa en Bolivia a propósito de este tema? El referéndum que se está haciendo hoy, ya se hizo el primer escrutinio y está perdiendo Evo. Asimismo, está perdiendo el no en Bolivia. Hay que recordar que estos son resultados preliminares, y se está escrutando ya aproximadamente el 4% de las mesas. Más de 6 millones de bolivianos tenían que participar y decir, bueno, sí o no a esta reforma para habilitar un periodo más para Evo Morales. Esto como un comentario adicional, ya que vamos a hablar en este bloque de la reelección. Bueno, iniciando ya con el tema, Jorge, audiencia, un punto ya altamente debatido si consideramos por lo menos los últimos 10 años, y es que cada periodo constitucional, por decirlo de alguna manera, aparece un sector o más de un sector de la clase política que habla de la necesidad de discutir la reelección presidencial. La reelección como figura que beneficie también al primero del Ejecutivo, esa gracia que tienen también los diputados, los senadores, concejales, tanto municipales como departamentales. Pero recientemente también los intendentes, gracias a una interpretación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los intendentes también tienen reelección de manera indefinida. Ahora, ocurre que lastimosamente para este sector, para el sector del presidente, se enfrentan a una restricción en nuestra Constitución Nacional, que es el artículo 229. El artículo 229 que lleva como título de la duración del mandato. Y para no aburrirle mucho a la gente con el texto constitucional, bueno, dice en resumidas cuentas lo siguiente: el presidente de la República y el vicepresidente duran 5 años improrrogables, 229. No podrán ser reelectos en ningún caso. El resto de la historia ya la conocemos, ¿verdad? No sé si hay que perder mucho tiempo en eso. Escuchamos los mismos argumentos hace más de 10 años, tampoco hay que se inspiren demasiado para plantear la modificación de dicho artículo. Algunos de los más comunes, por citar algunos. 5 años es muy poco, hay tantas cosas que hacer, el tiempo no es suficiente, hay que darle la oportunidad al que está haciendo bien el trabajo. Otra cuestión que también se plantea cuando se habla del tema, si otros países lo tienen, ¿por qué nosotros no? Cierto. ¿Cuál es el miedo? Cierto. ¿Cuál es el miedo? También es otra pregunta cuando se habla de la reelección. Igual la ciudadanía después decide, que es una afirmación parcialmente errada, y lo vamos a hablar seguro después en la mesa. La Constitución Nacional se redactó ya hace 24 años, dicen otros. Es tiempo de cambiarla. Lo hablaba en ese sentido el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo. Este artículo se hizo pensando en el dictador Stroessner. Otra cuestión también que solemos escuchar cuando hablamos de reelección. Estamos en otros tiempos. Es mejor que nos pongamos a analizar el tema y en el caso de que, bueno, haya un consenso se pueda cambiar. Y recientemente la frase del diputado cartista Carlos Núñez Salinas. Atendé lo que decía él. Creo que es un lujo para el Partido Colorado y para el país contar con un gobierno con el que tenemos. 3 periodos constitucionales, los mismos argumentos, el repaso que acabamos de hacer. Primero Nicanor, luego Lugo, y ahora el sector cartista que está coqueteando con la idea, llevando la propuesta a su líder Horacio Cartes. El presidente Horacio Cartes volvió a hablar sobre el tema el pasado jueves, juró hasta por Dios. Por Dios. Sí, que él no busca su reelección, que no tiene doble discurso. Sin embargo, los propios parlamentarios cartistas fueron los que instalaron este debate. Tanto Duarte Frutos como Lugo y ahora el sector cartista buscan modificar la Constitución Nacional para lograr la reelección por vía de la enmienda. Y ahí el otro debate, que ya lo van a hablar seguro con los invitados en la mesa. ¿Se puede modificar el artículo 229 por la vía de la enmienda? Es una pregunta. Y allí 2 posiciones. ¿Se puede modificar la Constitución por vía de la enmienda? Y la otra posición es, la vía para modificar este artículo es la reforma, ya que se altera la duración del mandato y la Constitución es clara al respecto. Y se cita el artículo 290. No quiero aburrirle a la audiencia con la Constitución, pero es muy importante leer este artículo. No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, dice el 290, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de los mandatos, a las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, dice el 290. Los que defienden la vía de la enmienda, que es lo que se plantea ahora desde el sector cartista, dicen que si bien se va a tocar el artículo que lleva como título duración del mandato, en realidad el mandato constitucional va a seguir siendo de 5 años. O sea, no se va a cambiar el tiempo por el que va a gobernar un presidente. Y con la figura de la reelección presidencial lo que se habilita es un segundo periodo, ¿correcto? O sea, ese segundo periodo sería otro nuevo mandato constitucional, pero siempre
por 5 años. Por ende, no se modifica la duración. ¿Enmienda o reforma? Esa es otra pregunta que generalmente se hace la clase política y también la ciudadanía. Y quiero comentar así brevemente esto. La reforma plantea que el Tribunal Superior de Justicia llame a elecciones y se forme una Convención Nacional Constituyente y modifique la Constitución. Y la enmienda, ¿qué es lo que propone? Que se llame a un referéndum, lo que está pasando ahora en Bolivia, o una consulta también, donde la pregunta es si está o no a favor de la reelección. Si el resultado de esto es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada y se incorpora al texto constitucional. Y para terminar, bueno, lo que ya es de público conocimiento, el pedido de enmienda constitucional para introducir la figura de reelección será propuesta, dicen algunos diputados, por lo menos cartistas, por 37 colorados en el mes de mayo. Esto según el líder del bloque cartista en la Cámara de Diputados, el diputado Clemente Barrios. Mientras sigue la discusión política, algunos aseguran que, por lo menos hasta ahora, no existen los números, ni siquiera en diputados donde hay mayoría colorada. Así que este es el escenario, Jorge, audiencia, un tema que se debate desde hace años y también un abogado ahora aparece en la escena. Le reclama a la Corte, en sus facultades de peticionar a las autoridades, que la Corte dé una certeza constitucional. Una figura que, si bien no está en nuestra organización jurídica, ya lo han utilizado los ministros de la Corte para declararse inamovibles. Lo reclamó también el Poder Ejecutivo en una situación de regulación de honorarios. Entonces este abogado dice que la Corte diga ya, a través de una certeza constitucional... ¿Qué dijo Alicia Pucheta al respecto esta semana? Que ellos pueden atender, pero no dijo que va a ser por esa vía, ¿eh? Atención a eso. Después sale este abogado y dice que la Corte diga ya de una vez, ¿se puede o no modificar el 229 a través de la enmienda? Y bueno, eso es lo que se va a plantear ahora. No sabemos si la Corte va a estudiar, porque es una situación bastante compleja desde el punto de vista legal, ¿eh? Bueno, pero alguna vez habría que darle un corte definitivo a este tema. Porque si no es muy... Cuando ustedes, los reeleccionistas, se dejen de embromar. No, pero tranquilízate, Enrique. Ya sé que este tema te apasiona mucho, pero vamos a discutir bien. No digo nomás, es un tema recurrente. Entonces alguna vez hay que cortar de raíz, porque si no Ustedes no van a cortar de raíz nunca, porque ustedes quieren siempre el único líder. No, espera. Vamos a presentar a los invitados. Diputado Dani Durán, del Partido Colorado, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Enrique. Acá el colega Víctor también y a la audiencia. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Saludos a Jorge, a Carlos y un gusto, Dani. Gracias por los libros. Muy amable. Espero que lo leas. Ya sé que no te va a gustar, pero... No, ¿por qué no me va a gustar? Claro, si yo soy espíritu amplio. Entre paréntesis, ¿te eligieron otra vez rector ahora hace poco? Sí. De la Universidad de Pilar. El viernes. El viernes. Sí. ¿Sos por cuánto Cuarta tiempo? vez reelecto para 3 periodos. Bueno, Víctor, vos dijiste fuera de micrófono cuando estábamos acá acomodándonos que primero quiero saber si estaba a favor de la reelección y segundo, si estaba a favor de la reelección vía enmienda. A ver, voy a aclarar lo siguiente para no contaminar la discusión. Yo ya he manifestado públicamente, no voy a acompañar ni un proyecto de enmienda ni un proyecto de reforma constitucional para introducir la figura de la reelección en este momento. Pero mis razones son eminentemente políticas. Entonces, que quede claro, no voy a apoyar ningún proyecto ni de enmienda ni de reforma constitucional en este momento. ¿Por qué le apoyás a Efraín Alegre? No, en estos momentos porque, políticamente. A ver, ¿cuáles son las razones políticas? Yo creo que en este momento, en primer lugar, no existe un gran acuerdo político a nivel nacional para poder impulsar algo tan delicado para el funcionamiento del Estado de Derecho. Esto, como se está planteando, se plantea como una imposición unilateral a partir de una fuerza hegemónica que hasta ahora tiene el presidente de la República. Porque no nos tenemos que engañar. Ni Carlos Núñez, ni mi compueblano y amigo Aliana va a plantear este tema si no tiene la venia del presidente de la República. Así es que en esto tenemos que ser muy, pero muy claros. Entonces, yo creo que tiene que haber primero un gran pacto político y social para poder modificar nuestra Carta Magna. Y además, en este momento, en que en los últimos días, por ejemplo, miles y miles de paraguayos están viviendo en un auténtico infierno con el tema de la ANDE nomás, ir a hablar a la gente de la reelección, yo creo que lo mínimo que a uno le van a decir que está mal de la azotea. O sea, absolutamente. O sea, ¿cómo le vas a ir a decir a ese ciudadano o a esa ciudadana que no pudo dormir porque son 60, 70 grados y
¿cómo le vas a ir a decir, che, pero ¿qué te parece si reelegimos al presidente? Yo creo que va a ser una falta de respeto. No creo que nadie se anime a eso. Dicho esto, desde el punto de vista jurídico, yo sostengo, y esto lo sostuve ya públicamente, que la enmienda es una vía válida para poder introducir la figura de la reelección. Negativo. A ver, a mí me gustaría que me expliquen los que sostienen lo contrario, en base a qué sostienen que solamente se puede hacer vía reforma. Con mucho gusto. Porque también la ley, es decir, importante mencionar lo siguiente, todos los habitantes de este país interpretamos las leyes, las normas, la Constitución, etcétera, etcétera. Ahora, cuando entramos en el tema de la interpretación, que puede tener después consecuencias imperativas, es decir, cuando interpreta un juez o cuando interpreta la Corte, hay ciertas reglas que hay que cumplir. Hay métodos y hay teorías sobre interpretación de las normas jurídicas. No existe, vos podés recurrir a todos los métodos, a todas las teorías de interpretación de las normas jurídicas. Ninguna te va a conducir a concluir que el artículo 290 impide que vía enmienda se pueda introducir la reelección. Sí, no, ¿verdad que hable? Sí, porque es que hay que contestar algo acá, fundamental, perdón, Dani, un segundo. Adelante. El doctor Juan Carlos Mendonca, el doctor Rodrigo Campos Cervera y el doctor Emilio Chávez Plate hicieron la famosísima interpretación en el sentido que vos estás hablando. Y yo le invito a la gente, estimados amigos, le invito a la gente a leer ese mamotreto. Y lo trato de mamotreto, doctor Mendonca, no porque quiera tener una descripción peyorativa de la obra, no, sino porque es una cantidad enorme de páginas al cohete. Vean la definición del diccionario. Porque la cuestión simple es la siguiente, así de sencilla, y el mamotreto lo resuelve en 3 líneas. El doctor Mendonca, con una caradurez que es digna de Marco Fariña, separa del artículo 229 la duración del mandato, siendo que él no tiene ningún poder constituyente. ¿Con qué derecho? A ver. No, Enrique. A ver, él dice, Enrique, yo no toco la duración del mandato, pero toco... No, a ver. Por favor. Lo que hizo Mendonca, con el doctor Mendonca, es lo que se llama doctrina. No. Y eso, no, a ver, vos no estar de acuerdo. En todos los sistemas jurídicos existen los doctrinarios, que Sí. son los que especialistas, los que estudian científicamente una norma jurídica. Como Carlos Sus conclusiones, sus interpretaciones no son imperativas, pero pueden servir de antecedentes o fundamentos para las resoluciones judiciales. Así que no es que Mendonca no tenga autoridad. No O sea, tiene autoridad. es un Además, ¿sabes estudioso. quién es autoridad en su Es en su un mamotreto? estudioso del tema, Por podés favor. no estar de acuerdo, pero es un estudioso del tema. Así de simple. Lo mismo Campos Cervera y lo mismo Chaceplate. Ahora, Dani Durán, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Estás Yo de acuerdo creo- con esto que plantea Clemente Barrio? Nosotros lo hemos conversado dentro de la bancada C. Tuvimos una reunión hace poco y hay opiniones diferentes. Eso es lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros la bancada C. Cuando se complican las cosas, por así decirlo, liberamos los votos, ¿verdad? Y hay posiciones encontradas. Particularmente voy a opinar de que efectivamente tiene que haber un segundo mandato, tiene que haber 10 años para que se puedan concretar las obras. Pero tenemos que elegir el momento adecuado. El momento políticamente adecuado, que hoy día no es el mejor momento. El momento socialmente adecuado, la ciudadanía no está de acuerdo probablemente con esto. Y el momento económicamente adecuado. O sea, hoy estamos, sea por la reforma o por la enmienda, yo creo que no, en la temperatura del ciudadano de nuestro país hoy día no está en si es fundamental o no, digamos, a través de la reforma o de la enmienda, un segundo periodo constitucional, que es válido. La mayoría de los países lo usan. Yo creo que permite también de que uno pueda hacer y llegar sus planes que evidentemente en 5 años no lo hacen, pero no es el momento adecuado. O sea, si no hay una gran concertación política, hoy fíjense lo que pasa en el Senado o en la Cámara mismo. Estamos hablando en posiciones diferentes dentro de una misma bancada. No estamos de acuerdo. Acá hay que llevar a un amplio debate y hacer una gran concertación política. Claro, en eso estamos de acuerdo, pero siempre es el argumento, digo, de ustedes los políticos, estamos de acuerdo, pues no es el momento.
sea, yo digo, ¿cuándo va a ser el momento? Porque siempre vamos a tener problemas. Y el momento Siempre vamos a tener probablemente, problemas. el momento probablemente sea cuando no le ocupe a este periodo. Cuando nosotros en el 2017 o 2018 sí planteemos que hagamos una gran concertación política, que vía la reforma o la enmienda, o como tenga que ser posible, primero ese debate, obviamente, ¿verdad? Pero en el 2018 nadie llevaba a objetar ya, para que en el 2023, realmente si hay la posibilidad, sea en el 2023 la elección. Antes de que venga el nuevo. Claro. O sea, este Congreso definir cuando se están yendo. Y eso, por ejemplo. yo quiero tomar un poco las palabras, primero al principio y después las últimas palabras del presidente de la Cámara de Diputados, que habla mucho con el presidente. En un principio dijo, bueno, vamos a hacerlo en marzo, abril, mayo, salió a hablar Barrio, y después inmediatamente dijo, octubre, noviembre vamos a hacer, y vamos a hablar con los plazos procesales. Nosotros tenemos prácticamente 3 meses para tomar una determinación. En el 2017 entra enero, febrero, que son meses en donde no estamos, o sea que eso se manda a senadores y tienen otra vez 90 días. Hay que ver si en el 2017 llegamos. Yo creo que no, ni para bien ni para mal. Y peor todavía porque, según dicen en senadores, no existen los votos. Yo hablé con Pedro Aliana el viernes y le digo a Pedro una cosa que acaban de coincidir ustedes. Después de hablar contigo, o un poquito antes de hablar contigo, el viernes creo que hablamos. El viernes. Y digo, Pedro, ¿cómo es que ustedes se animan a hablar de reelección? Le hablan de reelección a un pobre tipo que hace 4 días no tiene electricidad. Pero ustedes no tienen idea de lo que es el timing político. Y me dice Pedro, estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé de dónde Clemente Barrio salió a hablar ahora del tema. O sea, y esto está grabado, Dani, o sea, y Víctor. O sea, porque vos dijiste el presidente, no, Pedro Aliana le desautorizó por lo menos el timing de Clemente Barrio al plantear ahora una cuestión como esta, ¿verdad? Y coincidiendo textualmente, porque me dijo, absolutamente, a un tipo que lo único que quiere es salir a matar gente por la calle, porque no tiene los de 4 días, pues hey, vení a matar por la reelección, pero por favor, sape de acá, ¿entendés? Entonces, ahí yo creo que viene también el parate, pero además... Acá yo tengo una información. Conste que yo no me guío mucho en los diarios ni en las radios. Yo te estoy dando una entrevista que está Aliana grabada. pide dejar las pichaduras y debatir la Le reelección en la entrevisté AMR. al día siguiente. Claro, eso fue antes. Entonces cambió después. Sí, claro, ¿entendés? Eso es lo que, yo le entrevisté, por eso te estoy fijando la fecha. Yo creo que tanto Núñez Salinas como Clemente, de hecho lo digo, no hablamos nosotros entre las bancadas. O sea, fueron expresiones personales sin medir las consecuencias, ¿verdad? Ahora. Y ahora hay un retroceso para decir, bueno, lo dijo muy bien Velázquez, Hugo Velázquez, que es el que más se relaciona con el presidente de la Me dijo República. también eso, Pedro, el que tiene la comunicación con el Claro. presidente es Hugo. Y tiene que ser. Ahora, tenemos que también decir lo siguiente. Es un distractor espectacular esto. O sea, fíjense, ahora este espacio a lo mejor se hubiera aprovechado mucho mejor, este espacio, este programa que ven millones y millones de personas, para discutir el tema de Andes. Vamos a hablar El problema- después. Van a hablar después. Vamos a hablar después. Yo había dedicado mucho más tiempo a Andes, No, o sea, pero- todo el programa. No, y le vamos a dedicar un bloque nomás a este y el otro vamos a dedicarle dos El bloques. tema Andes da para muchos programas, o sea, si hay problemas de gestión, si hay problemas estructural, si se ustedes tiene que tienen que mantener, intervenir. si se tiene que mantener en el ámbito público, en el ámbito Por eso privado. hablamos y El creo que tema todos de- estamos Perdón, de un poquito. acuerdo en que hay que ver el momento adecuado políticamente, de- que no es el mejor para tocar este tema, y socialmente. El tema Es de muy dengue, cierto. cuánta gente está muriendo por el tema del dengue. Hay una serie de Pero yo problemas creo que, graves en esta yo sociedad que no acá se está tomo el guante discutiendo que gracias tira- al tema de Pero la ya que reelección. tocaste el tema de la ANDE, justamente me parece a mí, no sé si ahora mismo, pero tenemos que definir el tema, y en el informe de Carlos tampoco se mencionó un aspecto. Yo lo que yo digo, ¿por qué privarle a la gente, no a la clase política, no el chupamedia, espera, déjame terminar, esa posibilidad de yo, elector o ciudadano, premiarle, darle mi voto de confianza a ese tipo que hizo bien las cosas? ¿Por qué privarme de eso? Te explico por qué. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe Pero un absolutamente. periodo, sí, papá, Y un periodo, te voy a dar un dos periodo ejemplitos, nada te voy a más. dar dos ejemplitos de ahora para que nadie luego me pueda discutir. Un periodo. Entonces, no, porque la limitación de del periodo es una limitación al alcance del poder y por tanto la corrupción en el poder.
Y te voy a decir una cosa, mi querido Jorge. Están hablando tanto, porque todos dicen, no, pero en toda la región hay reelección. ¿En serio que en toda la región? Colombia acaba de abolir la reelección. Y Brasil está en proceso. ¿Y sabes por qué? Porque la reelección de Lula es la explicación de todos los grandes escándalos de la mayor corrupción del mundo. El mensalado no se explica por sin el... por un no, periodo, señor, Enrique, cuando señor. Una cosa, Enrique, Angela con Merkel mucho va por su respeto. cuarta Es reelección. un periodo, es un sistema parlamentario. Con mucho respeto. No. O Sigue sea, siendo la este, jefa. hay un... No, perdón. Fíjate que los cuarta paladines reelección. de la democracia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, todos tienen la reelección. No, señor. ¿Tienen la Dani, reelección? perdón, yo rechazo que pongamos en el mismo campo el sistema parlamentario que el sistema presidencial y explico por qué rapidísimo. En el sistema parlamentario, cada martes los ingleses y no sé qué día los alemanes, el primer ministro tiene que venir a rendir cuenta en una sesión que dura 10 horas. Todos los martes de su vida. Entonces es muy distinto. Pero no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Pero, pues, Porque el disculpame, cheque Enrique, y control... en un sistema republicano, hay un una presidente cosa de la que República vamos a ir a tiene la que cancha, rendirle cuentas todos y los yo días. creo que todos o sea, los no años pasa no. por ahí. No Yo tiene creo nada que que ver. en eso vamos a estar de acuerdo acá con Víctor. Alguien gana una elección, tiene 1 año y medio para empezar a encaminar sus proyectos Porque que son tienen unos todo su improvisados. proceso. Dani, pues son improvvisados. A la- ganas no, que no, ver no, su perdón, argumento. a los 2 años y medio, ahora ya estamos hablando otra vez de la reelección. Esto tenemos que darle un corte Claro. alguna vez y mirar para adelante. ¿Es necesaria, a mi criterio, la reelección? Sí, señor. Para que una persona se siente, como vos decís, tenga el control, 2 años le cueste empezar a enroscar la máquina. ¿Y cuál va a ser el premio si realiza la buena gestión? Claro. Yo creo que es válido eso. Ahora, lo que tenemos que empezar a discutir es cuál es el momento en donde podamos hacer una concertación política a través de la reforma o a través de la enmienda. Y te voy a decir más, me voy a adelantar ya y anotar la fecha. Para la reforma es lo legal. Pero atender nomás que los políticos por medio de la enmienda van a atropellar todo y van a ir para adelante con este tema. A ver, me preocupa las expresiones del diputado cuando habla de los políticos. Vos también sos político, así es que... Sí, entiendo. Pero obviamente... Pero o sea, bueno, vamos a ir... Bueno, pero a ver, espera, o sea, este discurso de estigmatizar a los políticos es preocupante, pero quiero hacerte una pregunta que a mí me hace pensar mucho sobre el tema de la reelección. ¿Vos recordás a alguien que haya perdido una reelección? Un candidato a la reelección a la presidencia de la República. ¿En la región? En la región. Yo No, casi no, siempre pero- ganan pero los candidatos. Jimmy Carter. No, pero no en la región aquí, en América del Sur. No, o sea, casi siempre los candidatos, los presidentes que van por la reelección, yo no recuerdo que hayan perdido la Nunca reelección. jamás. Entonces, ahí hay un temita ahí que vos decís, bueno, Y ¿hasta dónde, hacerle hasta como dónde la todos los igualdad otros de renunciar armas? 6 meses antes, No, como pero, corresponde. Dani, yo tengo un problema. A ver, vos sos empresario y sos arquitecto además, lo cual tiene... O sea, señalo la profesión de Dani porque en arquitectura se enseña en proyecto, hay un cronograma, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bueno. El tipo que firma un contrato para construir una casa en 5 años, Dani, tiene que construir la casa en 5 años. Si vos sos el cliente de un arquitecto que viene y te dice, no, mi cronograma, ¿sabes qué? Necesito 10. ¿Sabes qué? Vos lo echás a patada. Y si vos- Correcto, usando tu pero ejemplo, Enrique, voy a usando usar tu ejemplo, ejemplo sí. exactamente lo que vos me decís. Si es Si yo bueno, te construyo en 5 años, vos me vas a contratar Claro. otra vez que te haga la otra Y te va a casa en re- otros te va- 5 te voy a años. recomendar a otro. Según tu ejemplo, Es ¿verdad? que están No, es mi mezclando, ejemplo. Enrique, están mezclando los tomates con el tractor. ¿Por qué? ¿Y cómo vas a comparar gobernar un país que es tan complejo, que tiene aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, el tener que interpretar las costumbres, una serie de cosas, tener que entrar en una correlación de fuerzas impresionante en la sociedad, con Totalmente construir de una acuerdo. casa que se trabaja No, con yo materiales pongo el inertes? ejemplo del contrato, No tiene nada que ver, simplemente. es que no No, pero no también pasa tiene por ahí. sus pros y sus contras. pasa Yo por lo ahí. que digo es, estoy totalmente de Yo creo que acuerdo la discusión es un contigo. poquito más compleja que la que se está planteando Hay en una este momento. cuestión que es la siguiente a mi juicio, y por eso planteé lo del contrato. La presidencia de la República no es una escuelita, ¿entendés? No puede ser que vengan a decirnos a nosotros, los candidatos presidenciales, yo necesito 2 años para aprender, pero disculpame. pero si hiciste bien las cosas, yo quiero premiarte a vos. No, si sos, señor, ¿cómo premiarle no? con una estatua y una condecoración, No, pero por no, favor. yo quiero gestión, ¿entendés? yo quiero Acá gestión. ustedes están hablando de pura idea abstracta, ¿Qué porque idea Evo abstracta? Morales, Pero déjame Evo joder. Morales es la realidad.
ahora su cuarto mandato se quiere quedar para siempre. No, y Rafael Correa. no, hechos de corrupción. Y Rafael Correa. Muy buen ejemplo el de Evo. Qué buen ejemplo el de Evo. ¿Por qué Evo está cayendo ahora? Por los hechos de corrupción que la ¿Quién gente te dijo que está cayendo No, con 1.300 mesas sobre 50.000? Pero esperame, pero por favor, por favor, están escrutando las mesas del alto. Por supuesto que va a perder. Pero vamos a ver el final de la noche. Ojo pero la gestión de Evo no es mala, ¿eh? Pero Mirá yo no los estoy números. diciendo que es mala, estoy diciendo que el tipo se quiere quedar para siempre. No, pero y por eso, Rafael Correa para pero por siempre. Eso te digo, y Daniel Ortega para siempre. Un periodo, por favor. Un periodo. Pero ese es un periodo, es lo mismo que dicen todos. Stroessner también dijo, ¿o no, Víctor? Stroessner no dijo eso en el 54. No va a comparar. ¿Por qué no voy a comparar? Una dictadura con una democracia. Pero por favor, Enrique. no, pero Stroessner... Vos tenés en la cabeza el cuco de la dictadura, Enrique, tenés que superar eso. O sea, Stroessner no puedo comparar con Evo. Yo con Stroessner a los 14 años ya me llevaban preso. Ahora no me llevaban aún. Y en Bolivia no. Si hay detención, capaz que me lleven. En Bolivia no hay preso. En Bolivia no hay preso. Seguramente hay preso, como en todos eso lados. es más lo que yo digo. Cuando los presidentes se quedan, se funda el autoritarismo. A ver. No mezclemos las cosas nuevamente. Lo que tenemos que discutir seriamente es el tema. La figura de la reelección no es democrática ni antidemocrática per se. Hay que ver cómo se la regula, cómo se la implementa. Porque por más que vos hagas toda esta pirueta discursiva para justificar lo de Angela Merkel, y viejo, va por la cuarta reelección. Helmut Kohl estuvo creo que desde 1982 a 1998. Pero eso está bien, porque es Alemania. Y nadie dijo, yo estoy en contra. Porque vos estás hablando del poder. No, el que quiere quedarse lo mismo. Pero 20 años, pero yo además estoy en contra, pero te digo nomás. Pero a ver, aquí también el Parlamento tiene la potestad de tumbar al presidente de 24 horas vía juicio político si quiere. También hay un fuerte control parlamentario. Además, entonces no pasa por ahí. Las tendencias. Y finalmente te voy a decir, yo creo que acá también se sobrevalora la figura del presidente de la República. El presidente de la República, en países como el Paraguay, salvo el caso de Cartes, no siempre es el más poderoso del país. ¿Quiénes aparecieron como los más poderosos del país en Paraguay, en nuestro país? Sucolillo, Bierzi, después creo que está Cartes, pero por su poder económico. Pero cuando Nicanor era presidente de la República, no era el más poderoso del país. Yo te voy a decir quién es el más poderoso del país. Y se sienta entre ustedes. Se llama Juan Carlos Alaverna, que es el que controla todos los hilos del poder en este país. Cuando tenemos que hacer el corte a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos acá en Caracruz.